Muy bien, mis pequeñitos, iniciamos entonces. Presta atención, por favor. Ahí está. Observa el video con mucha atención. Es por ello que toda la información sobre su forma de educación proviene de las crónicas escritas por los españoles durante la conquista y todo sabido, los incas no tuvieron ningún tipo de escritura. Es por ello que toda la información sobre su forma de educación proviene de las crónicas escritas por los españoles durante la conquista y la colonia. Si te interesa conocer un poco más sobre la educación de este pueblo mesoamericano, quédate. Esto es DJ Docente Educativo. ¡Comenzamos! El sistema educativo inca no cubría a las personas en general. Estaba dedicado de manera específica a los hijos de la nobleza inca, los hijos de los gobernantes de los pueblos y las mujeres escogidas por su belleza y estatus social. La educación de los incas duraba 4 años e iniciaba a los 12 años aproximadamente. Como no existía ningún sistema escrito, la educación estaba basada en oír y memorizar. Los maestros que impartían la enseñanza eran llamados amautas. Enseñaban con la práctica, la repetición y la experiencia. La educación se impartía en las escuelas de su capital, Cusco, las cuales recibían el nombre de Yachahuasi. En ellas se instruía a los jóvenes desde la adolescencia y se les preparaba para ser sacerdotes o dirigentes. Durante estos 4 años estudiaban matemáticas, historia, política, astronomía, medicina y el manejo de los quipus. Los amautas o maestros eran ayudados por los arábicus o poetas que preparaban lecciones en verso para que los alumnos las memorizaran. Las escuelas para señoritas se llamaba Agyawasi, que en español significa Casa de las Escogidas. La educación para las mujeres era muy diferente a la que recibían los varones. Sin embargo, no todas las niñas del Imperio Inca tuvieron la oportunidad de ir a las escuelas. Solo algunas niñas de clase social alta o de gran belleza recibían educación y se les llamaba Akyas o mujeres escogidas, las cuales eran seleccionadas por su belleza. Estaban destinadas a los servicios religiosos y se les enseñaba a confeccionar finas vestimentas. En ciertas circunstancias, el Zapa Inca las entregaba como esposas a los más altos dignatarios del gobierno. Su educación también duraba 4 años y consistía en cocinar, tejer, hilar, preparar chicha y religión. Solo un grupo reducido de ellas no mantenía ningún tipo de contacto con el mundo exterior. Ellas fueron nombradas como vírgenes del sol. Su función era preparar todo lo relacionado a los ritos religiosos. Nadie podía verlas ni acercarse. Los hombres que no pertenecían a una clase social privilegiada no tenían acceso a una educación. Es así que los jóvenes tenían desde su niñez una educación práctica que les permitiera cumplir sus funciones diarias como siembra, cosecha, lucha y más. Los padres eran los encargados de brindar la educación a sus hijos. Ellos se encargaban también de brindarle la tradición oral sobre mitos y leyendas incas. El resto de las jóvenes incas, la inmensa mayoría, recibía una educación práctica a cargo de sus madres, quienes les enseñaban a tejer, cocinar, hacer labores de limpieza y cuidar a los hijos. Y es así, de esta manera, como damos por terminado el tema del día de hoy. Si el video te gustó, por favor, dale like, suscríbete. Muy bien, mis pequeñitos. Entonces, ¿de qué vamos a tratar el día de hoy? A ver, ¿cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy? A ver. Claro que sí. Educación en el Imperio Incaico. Ahora, a ver, chicos, ¿cómo se llamaba la escuela, verdad? En el Imperio Incaico, esa escuela en donde iban los hijos de la nobleza, a ver, los más privilegiados. ¿Cómo se llamaba? Ahí en el video nos Yachay. Yachaywasi, claro. Dice que en la época del Imperio Incaico, solamente los hijos de la, ¿no? de la alta sociedad
por así decirlo, los hijos de la, ¿no? Que pertenecían, ¿no? A la nobleza, solamente ellos eran privilegiados, ¿no? En tener la educación, en estudiar, lo hacían en el Yachaywasi, así se llamaba. Y eran, a ver, eran quienes les enseñaban, a ver, ¿cómo se les llamaba a las personas que lo que les enseñaban? A ver, ¿quién, cómo se llamaban? ¿Cómo eran llamados esas personas? A ver, amautas. Esas personas eran llamados amautas, que venían a ser, pues, ¿no? Por así decirlo, los profesores, los que les enseñaban, ¿no? Entonces, la educación en el Imperio Incaico, ¿no? Iniciaba a los 4 años y culminaba pues a los 12 años, ¿verdad? Ahí les enseñaban historia, ¿no? Les enseñaban varios cursos, pero a la vez también los preparaban para ser sacerdotes, ¿no? Esta era la misión que tenía la Mauta, ¿no? De prepararlos, de preparar a los hijos de la nobleza para que tengan un cargo, ¿no? Y pues puedan ser sacerdotes. Ahora, también había un lugar, ¿no? En donde pertenecían las mujeres que también eran las más bonitas, las mujeres las más bonitas, las que también pertenecían a la clase alta, ¿no? A la nobleza. Ellas eran llevadas al Agyaguasi. En el Agyaguasi, ¿no? ¿Qué significa Agyaguasi? A ver. Casa de las escogidas. Agyaguasi. Agyaguasi significa caja de las escogidas. ¿Por qué significa caja de las escogidas? Porque ahí eran llevadas las mujeres, ¿no? Que pertenecían a la nobleza y a la vez eran las más bonitas, eran escogidas las más bonitas. ¿Con qué fin? Ahí las preparaban para que aprendan a cocinar, para que aprendan a tejer, ¿no? Pero eran preparadas, ¿no? Recibían una educación también. A la vez, ¿no? El Agyaguasi, que significa casa de las escogidas, ¿no? De alguna u otra manera, de ahí salían las esposas de los incas, ¿no? Ellos iban y escogían a la que le gustaba, la más hermosa, a la que tenía más educación, a la que había aprendido más rápido, ¿no? La que sabía los quehaceres pero era la más hermosa, ¿no? Ellos tenían, el Inca tenía ese privilegio, imagínense, de ir al Yaguasi y de poder escoger a la mujer que iba a ser su esposa, ¿no? Todo eso sucedía, pues, ¿no? En la época del Imperio Incaico, ¿no? Estamos hablando de la educación. Ahora, ¿cómo creen ustedes que era la educación de los niños que eran del pueblo, ¿no? Que eran pues de la clase social baja. ¿Ellos tenían un amauta quien les enseñe? No, claro, no. Ellos solamente, ¿no? Recibían pues la educación mediante sus padres. Pero que a los niños, ¿no? Desde pequeños, ya sus padres les enseñaban, ¿no? A que puedan dedicarse a la agricultura, les enseñaban a cosechar, ¿no? Ellos no tenían ese privilegio de estudiar, pues, en el Yachaywasi, que tengan a los amautas como docentes, como profesores, no, Tiziani, préstame atención, ellos eran solamente, sus padres se dedicaban a enseñar, al igual que a las hijas mujeres, ¿qué hacían? Sus padres las tenían en sus casas y la mamá se dedicaba a enseñarle a cocinar, a bordar, a tejer, ¿no? A hacer los quehaceres de la casa, pero recibían, ¿no? Esa educación mediante sus padres. Entonces, ellos no tenían pues el privilegio que los demás tenían, no había esa diferencia de clases sociales ya desde el Imperio Incaico, ¿no? Solamente los privilegiados eran los que pertenecían a la nobleza. Los del pueblo no tenían pues esos privilegios, ¿no? Entonces, hoy vamos a trabajar en la educación en el Imperio Incaico. Ahora, a las mujeres que pertenecían al Agyaguasi eran llamadas Agyas,
Así se las conocía a ellas, eran llamadas agyas, ¿no? Que eran pues las mujeres escogidas, porque agyaguasi significa casa de las escogidas. Muy bien, te comparto pantalla entonces, luego de esta breve explicación, te comparto pantalla, préstame mucha atención. Continuamos entonces. Muy bien, mis pequeñitos, como les venía diciendo, hoy vamos a trabajar el área de personal social. Claro que sí. ¿Qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Hoy vamos a trabajar, como les venía explicando y como hemos observado en el video, educación, la educación en el imperio incaico. A ver, en el Yachaywasi, ¿qué significa Yachaywasi? Casa del saber. En el Yachaywasi estudiaban los hijos de la realeza, ¿no? De la nobleza, pues, de la alta sociedad. Yachaywasi, no te olvides, significa casa del saber. Eran en el Yachaywasi, ¿no? Los hijos de la nobleza eran enseñados por los amautas. ¿Quiénes eran los amautas? Eran los maestros del imperio. Eran los maestros. Ya los amautas eran los maestros del imperio incaico, siendo preparados para la guerra y administrar el imperio. Entonces, ahora, ahí podemos observar, miren, ¿no? El que vemos aquí, que está enseñando a los hijos de la nobleza, se llamaba amautas. ¿Quiénes eran los amautas? Eran los maestros. ¿En dónde enseñaban los amautas? En el Yachaywasi. ¿Qué significa Yachaywasi? Significa casa del saber. Ahí, ¿no? Del Yachaywasi pues salían los jóvenes, ¿no? Salían para ser sacerdotes, ¿no? De eso se encargaba los amautas, de enseñarles para que ellos puedan más adelante pues tener un cargo. Podría ser de sacerdote o también eran preparados para la guerra, ¿no? Y para administrar el imperio. Ojo, miren ese cargo tan grande que podían, que los jóvenes de la nobleza que pertenecían a Yachaywasi salían, ¿no? Podían ellos administrar el imperio incaico, como también podrían ser sacerdotes. Continuamos entonces. A ver. Ahora, vamos a hablar del Agyaguasi. En el Agyaguasi, que significa casa de las mujeres escogidas, ojo, Agyaguasi significa casa de las mujeres escogidas, vivían las mujeres, ¿no? Escogidas por el Inca, conocidas como las Agyas, ¿no? Ahí pues estaban las mujeres más hermosas, las mujeres más bonitas, pero a la vez también, ¿no? Las jovencitas, ¿no? Que pertenecían pues a las clases, a la nobleza. Ahora, ¿de qué edad? También desde muy niñas, ellas ya pertenecían a las yaguasi, ¿no? Ahí les enseñaban, las instruían, ¿no? Sus maestras, ¿cómo se llamaban sus maestras? Sus maestras de las agyas se llamaban las mamaconas, ¿no? Quienes les enseñaban las labores domésticas, ¿no? Las mamaconas les enseñaban las labores domésticas como cocinar, ¿no? Los quehaceres de la casa. Y también les enseñaban cómo ser buenas esposas. ¿Por qué? Porque de ahí salía pues la esposa, ¿no? De los incas. Mira, aquí podemos ver a la maestra. ¿Cómo eran llamada la maestra en el Agyaguasi? Mamaconas. ¿Ve? Y las que vemos sentaditas aquí, hilando la lana, preparando de repente, ¿no? Una chicha, son las agyas. ¿Quiénes son las agyas? ¿No? Las niñas, las mujeres que pertenecían a la clase, ¿no? A la nobleza, ¿no? Aquí podemos observar también en esta fotito, miren cómo eran vestidas luego cuando ellas iban a un evento religioso de esta manera, ¿no? Cuando ya ellas iban a ser escogidas por el Inca, cuando el Inca iba a escoger a la mujer que iba a ser su esposa, todas se vestían de esta manera. Así se vestían y esperaban, pues, ¿no? ¿Quién iba a ser la elegida? Pues la escogida, ¿no? Muy bien. A estas mujeres se les llama agyas, no te olvides, agyas. ¿Y quiénes eran sus maestras? Las mamaconas. Continuamos entonces. A ver, continuamos. Ahí está. Ahora, la educación en el pueblo era diferente.
como les decía, la educación en el pueblo era muy diferente. ¿Por qué era diferente? Porque ellos, ¿no? No tenían pues a los amautas como docentes, solamente su educación era dirigida por sus propios padres, ¿no? Ellos no tenían ese privilegio. Por ejemplo, a los varones los varones enseñaron a sus hijos ¿a qué? A cultivar la tierra, ¿no? Y también a prepararse para la guerra, pero ellos pues no iban a tener ningún cargo ni de sacerdote, ni tampoco podían más adelante pues manejar el imperio incaico, no, simplemente pues por ser hijos de pueblo, ¿no? Se dedicaban a la agricultura, a la cosecha, ¿no? No tenían otros privilegios. Luego, las mujeres, ¿no? Las mujeres de pueblo, las madres enseñaban a sus hijas los quehaceres de la casa, en este caso cómo cocinar, cómo hilar también el hilo, de cómo comportarse, ¿no? Normalmente no salían de casa, pues ahí les enseñaban qué era lo que ellas tenían que hacer. Tampoco las hijas, las mujeres que pertenecían al pueblo, a la clase más baja, no tenían pues el privilegio de ir a estudiar al Yaguasi, ¿no? Ellas no podían ir para allá, ¿no? Esa era la diferencia que había, que existía, ¿no? En el imperio incaico, que era la diferencia de clases sociales. Solamente los que pertenecían a la nobleza tenían esos privilegios. Los demás, los de pueblo, no. Muy bien, dada esta breve explicación y también luego de haber observado el video en donde nos explica, ¿no? Cómo era pues la educación en esos tiempos. Vamos a trabajar nuestra guía. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Entendieron todo claro? Sí, hemos entendido. Muy bien. A ver, Melanie. Entonces, Melanie ha entendido. Melanie, ¿qué significa Agyaguasi? A ver, Melanie, ¿qué significa Agyaguasi? ¿Miss? ¿Qué significa Agyaguasi? Agyaguasi es un esto para que las mujeres estén ahí aprendiendo a cocinar. Ya era. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa? Casa de las... La escuela. Es la casa de saber. Escuela para las mujeres que pertenecían no, a las niñas que pertenecían a la nobleza. Pero ¿qué significa Yaguasi? Casa de las... De las mujeres. Casa de las escogidas, ¿verdad? Casa de las escogidas. Muy bien. A ver, Valentino. A ver, Valentino. ¿Cómo eran llamados los maestros? A ver, en el imperio incaico, ¿cómo se llamaban los maestros? A ver, Valentino, no te veo, hijo. Valentino, no te veo, no te veo. ¿Cómo eran llamados los maestros? A ver, los que enseñaban ahí a los hijos de la que pertenecían a la nobleza, ¿cómo eran llamados? A ver. Valentino, no te puedo ver, hijo, tampoco, no te veo. Enfoca bien tu cámara. Ahora sí, ahora sí. A ver, ¿cómo eran llamados, Valentino? Tiziani, ¿cómo eran llamados los maestros? A ver, en el imperio incaico. ¿Sí, Miss? ¿Cómo se llamaban los maestros en el imperio incaico? A ver. Miss, yo sé. A ver, ¿cómo se llamaba Tiziani? ¿Cómo se llamaban, Ana Lucía? Amautas. Amautas, claro que sí. Muy bien. A ver, mis pequeños, más atención para la próxima, por favor. A ver, vamos a continuar trabajando. Resolvemos la guía. A ver, resolvemos la guía. Todos con su guía. Les comparto pantalla. Todos con la guía en donde dice Educación en el Imperio Incaico, por favor. Listo, trabajamos en donde dice Educación en el Imperio Incaico. A ver, Educación en el Imperio Incaico. ¿Qué aprendían las mujeres en el Ayahuasca? A ver. A cocinar, a tejer. ¿Qué aprendían? A ver, listo. Entonces vamos a colocar. ¿Qué aprendían las mujeres en el Ayahuasca? Aprendieron a tejer, a cocinar.
¿No? Muy bien. A ver, escribimos. Aprendía a tejer. A cocinar. ¿A qué más? A ver. Hacer los quehaceres de la casa. Muy bien. Los quehaceres de la casa, ¿verdad? Listo. Y también les enseñaban a ser buenas Esposas. esposas. Claro que sí. ¿Cómo se llamaba la maestra del Al-Yahuasi? A ver, ¿cómo se llamaba? A ver, ¿cómo se llamaba la maestra en el Al-Yahuasi? A ver, ¿cómo se llamaba? Mamaconas, claro que sí. Mamaconas. Muy bien. Ahora, claro, se llamaban las mamaconas, ¿no? Eran encargadas, pues, de enseñar todo eso a las agyas, ¿no? ¿Cómo se llamaba el maestro? Yachaywasi. Amautas. Muy bien, listo. Así tiene que quedar mi guía. Así tiene que quedar mi guía. Ahora, a ver, pregunto, ¿qué significa Yachaywasi? Casa del saber. Casa del saber. ¿Qué significa Al-Yahuasi? Casa de las Casa de las escogidas. Muy bien, listo, muy bien. Hasta ahí, todos, ahí queda la guía. Muy bien, ahí queda la guía, chicos. Ya terminé, mis Naidú. Muy bien, Milan. Sí, yo ya terminé. Muy bien, listo, todos terminaron, muy bien. Muy bien, les comparto la teoría. ¿Quién no terminó? Nada, Miss. Yo terminé, pero me acuerdo una parte nomás. ¿Quién no terminó? A ver, ¿quién no terminó? A ver. Yo, Miss. ¿Pero qué te falta? ¿Qué te falta? A mí me falta de colocar también ser buenas esposas. Ya, si les alcanza, coloquen eso. ¿Qué más ¿a quién más le falta? Otra pregunta. ¿A quién más le falta? A mí. ¿Qué te falta, Matías? Donde dice cómo se llama el maestro del... Ay, me quedé. Matías. Matías, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo he explicado. ¿Cómo se llaman? Los maestros. Los maestros, la maestra del Al-Yahuasi se llama mamaconas. Los maestros en el Yachaywasi se llaman amautas. Eso está fácil. Está en el video, les he explicado en la diapositiva. Ya les he dicho, vayan de acuerdo a la explicación, vamos a ir completando la guía. No esperen que yo esté escribiendo, ojo, no esperen que yo esté escribiendo, ¿ya? Igual, entonces, a ver, igual. Las maestras del Yachaywasi se llaman mamaconas y los maestros del Yachaywasi se llaman amautas. Matías, escribe, te estoy diciendo cómo se llaman. ¿A quién más le faltó? ¿Alguien más? Ya acabé. ¿Alguien más? ¿Alguien más le falta, Johan? Milen, Valentino. No, Miss. Ok, listo, muy bien. Ya, vuelvo a repetir. Las maestras del Al-Yahuasi se llaman mamaconas. Los maestros del Yachaywasi se llaman amautas, ¿ya?
Muy bien, les comparto pantalla de la teoría. Ahí está. Todos transcribimos, chicos, transcribimos.